Listo. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Me disculpan que estoy un poco bajada de talante, pero es porque estoy enferma, estoy infectada con el SARS-2, tengo COVID y pues estoy un poquito comprometida la parte respiratoria. Bueno, vamos entonces a dar inicio hoy a al módulo que corresponde al, a los lípidos, ¿cierto? A la bioquímica de los lípidos. Eh, Antes de iniciar, eh, quiero decirles, aquí en presencia del profesor Burgos, que con respecto al parcial, el punto que tenía el problema de eh, la gráfica que no salió, profe, en la que se pone la estructura de carbohidratos, algunos tuvieron problemas de, de visualizar la gráfica. Por Ujú. tal razón, Sí, sí, entonces eh, yo decidí cancelar el punto. Creo que usted no tiene ningún correcto, problema. Como correcto, ayer sí. hice la evaluación, olvidé cuando le llamé a preguntarle y ayer ya califiqué el examen. Eh, Espero pues que todos estén pendientes del WhatsApp para el segundo parcial porque hay muchos que todavía no sé, creo que no han entrado ni la primera vez a la plataforma. Entonces, muchos no han presentado el parcial, pues por las condiciones en las que estamos, pues vamos a presentar un supletorio para el primero, pero a partir del segundo, quien no se dé cuenta del parcial, pues tiene que asumir esta situación. Esto que estoy diciendo lo voy a escribir tanto en el WhatsApp como en un mensaje. Profesor Burgos, no sé si usted tiene alguna opinión, algún Estoy comentario. de acuerdo, estoy de acuerdo, Natalia, con usted. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos aquí una metodología pues de flexibles, basados en la libertad y que cada quien asuma su curso, pues ya estamos en más de la mitad del semestre y creo que eso se nos puede complicar. Entonces vamos a tener que hacer un poquito de refuerzo de eso, además porque no sabemos las dinámicas en la universidad, cómo van a estar. Bueno, sin más preámbulo, entonces le doy la palabra al profesor Burgos, que nos sentimos muy felices de que nos esté dando esta clase. Profe, a ver, feliz año que no lo había visto. No lo veo desde el Sí, año pasado. Feliz sí. año, profe. Desde el año pasado no nos veíamos, sí, Natalia. Bueno, Muchas gracias, lo mismo, Natalia. Feliz año para todos, para todos. ¿Esto, Natalia, empiezo o qué? sí señor, es todo suyo el espacio. Bueno, bueno, buenas tardes. Entonces, como dice la profesora Natalia, vamos a continuar con el curso y vamos a continuar con el tema de lípidos. Pues vamos a revisar la estructura de lípidos. Profe, De los antesito, lípidos, quiero mencionar algo. Al final que terminemos, porque me lo habían solicitado, a ver si hay unas personas que han querido que revisemos el parcial. Entonces, después de que terminemos el tema, podemos de pronto pegar una miradita al parcial si hay alguno de los que está presente que tenga una duda y se da como sí, revisión del sí, examen. no hay Gracias. problema, Natalia. Si quiere, ahora hacemos eso. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de lípidos. Los lípidos constituyen un grupo muy heterogéneo de sustancias, muy heterogéneo. Lo único que tienen en común es que son insolubles en agua y solubles en solventes no polares. Esa es la única cosa que tienen en común. Los lípidos no forman polímeros, así como
los polímeros de nucleótidos, que son los ácidos nucleicos, los polímeros de aminoácidos, que son las proteínas, y los polímeros de monosacáridos, que son los heteropolisacáridos complejos. Por eso mismo los lípidos no son sustancias, moléculas informativas, no son moléculas que puedan portar un código como si lo portan, por ejemplo, el ácido nucleico, las proteínas y algunos polisacáridos complejos. Pero son, como dije ahorita, moléculas muy heterogéneas y con una gran cantidad de funciones. Se conocen más de 100 lípidos que desempeñan funciones en la célula. Generalmente son moléculas pequeñas, son moléculas que tienden a agregarse unas con otras por interacciones no covalentes y participan básicamente en el componente energético, o sea, almacenamiento de energía metabólica, energía química, el componente estructural haciendo parte de las membranas, entonces es prácticamente el esqueleto que sostiene las membranas, y en muchos procesos de señalización. Básicamente esas son como las tres grandes áreas donde vamos a encontrar lípidos. Es muy difícil pues clasificar un grupo tan variado. Se han propuesto algunas formas de clasificación. Yo voy a mencionar una que se conoce hace mucho tiempo. O sea, la capacidad de saponificar. Saponificar es un término muy antiguo. Pues los jabones, toda la humanidad aprendió a hacer jabones hace más de 2000 años. Pero solamente pues en el siglo pasado nos dimos cuenta que la capacidad de fabricar jabones radica en tener ácidos grasos en la molécula. O sea, los lípidos que tienen ácidos grasos en la molécula pueden constituir jabones y otros lípidos que no tienen ácidos grasos no. Entonces esa es una clasificación muy gruesa, pero al menos permite pues diferenciar esas dos grandes clases de lípidos. ¿Por qué lo del jabón? Porque un ácido graso es una sustancia que tiene un grupo carboxilo y aquí tiene una cadena hidrocarbonada larga, ¿cierto? Que termina en CH3. Cuando un ácido graso se somete a un tratamiento, una hidrólisis con una base fuerte, por ejemplo con NaOH, lo que ocurre es que se pierde este hidrógeno, queda la base conjugada, este OH reacciona con ese hidrógeno de forma agua y queda la base conjugada de un ácido graso, que es lo que se conoce como un jabón. Un jabón es la base conjugada de un ácido graso. Por eso, la capacidad de fabricar jabones radica en tener ácidos grasos. Y esa es la razón de que este proceso se llame saponificación y, como decía hace un rato, se conoce hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años se descubrió cómo fabricar jabones y se descubrió también que con un grupo de lípidos se podría fabricar jabones, con otro grupo no. Por eso voy a mencionar esa clasificación. Entre los que tienen ácidos grasos en su estructura voy a mencionar los triglicéridos, los fosfolípidos o glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Estos tres grupos de lípidos se caracterizan porque en su molécula tienen ácidos grasos. Pero antes de entrar en detalle en cada uno de estos grupos, voy a mencionar algunas generalidades sobre ácidos grasos. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son derivados de hidrocarburos. Los ácidos grasos, como acabé de mencionar hace un rato,
se caracterizan porque tienen un grupo carboxilo en un extremo y una cadena hidrocarbonada de longitud variable. O sea, esta longitud de la cadena hidrocarbonada es muy variable, es variable. Podemos encontrar ácidos grasos, generalmente se consideran pues los que tengan más de 4 carbonos, o sea que el ácido acético no se mete ahí. Los que tengan más de 4 carbonos. Los más abundantes son los que tienen entre 16 y 20 carbonos. Los de 18, por ejemplo, son muy abundantes. En el caso nuestro, por ejemplo, en especie humana. Esos son los más abundantes. Pero podemos tener ácidos grasos de 28, 30 carbonos, pero son muy poco frecuentes. Los ácidos grasos son la mayoría de número par de carbonos. ¿Por qué? Porque durante la síntesis de ácidos grasos, la célula va cogiendo radicales de 2 carbonos y los va uniendo. Coge un radical de 2 carbonos, lo pega de otro, lo pega de otro. Por eso la mayoría de los ácidos grasos son de número par. Tenemos algunos ácidos grasos de número impar, pero son la minoría. Los ácidos grasos nuestros no son ramificados, tampoco tienen estructuras cíclicas. Son cadenas lineales, sin ramificar, de longitud variable. Pueden tener todos los enlaces carbono-carbono simples, o sea, sigma. O sea, enlaces carbono-carbono sencillos. ¿Cierto? Pueden tener esta característica, que todos los enlaces carbono-carbono sean simples, o sea, de tipo sigma. Esos ácidos grasos que tienen esa característica se conocen como ácidos grasos saturados. Pero también se pueden presentar dobles enlaces. No se han encontrado, pues en el caso nuestro al menos, en hongos sí, y de pronto hasta en bacterias. Ácidos grasos con triple insaturación. Nosotros no tenemos ácidos grasos con triple insaturación. O sea que cuando hablamos de insaturación en los ácidos grasos, estamos hablando de enlaces dobles, carbono-carbono. ¿Cuál es la característica de un enlace doble carbono-carbono? Que cuando tenemos un enlace doble carbono-carbono, se presenta un tipo de isomería, que se llama isomería estructural, isomería cis-trans. Se llama isomería cis-trans. Es un tipo de isomería que se caracteriza por lo siguiente. Cuando usted tiene un enlace doble carbono-carbono, uno de los 2 carbonos está unido con un hidrógeno y con otro radical, cualquier radical. Lo mismo aquí, este carbono está unido con un hidrógeno y con otro radical. Entonces, cuando yo tengo un enlace doble, el enlace doble lo que hace es congelar el plano. Cuando yo tengo un enlace doble, el enlace doble evita que entre el carbono y el carbono se presente rotación. O sea que los isómeros que voy a mencionar están como congelados en un plano. Entonces, yo puedo ordenar los hidrógenos a un solo lado del enlace, como aquí, o a los 2 lados del enlace, como aquí. Si yo tengo esta disposición, los 2 hidrógenos están a un lado diferente, en un lado diferente, o sea, uno está aquí y el otro está al otro lado. Yo digo que este es un isómero tipo trans. En cambio aquí, cuando yo tengo los 2 hidrógenos a un mismo lado, yo digo que esto es
un isómero tipo cis. Entonces, un ácido graso, cuando presenta insaturación doble, puede ser trans o cis. Los ácidos grasos naturales, los ácidos grasos nuestros, prácticamente siempre son cis. O sea, esta es la isomería dominante en los ácidos grasos de los animales en general y de nosotros también. Los ácidos grasos tipo trans no se presentan porque no se metabolizan, porque no se utilizan. Esto tiene varias repercusiones, el hecho de que sea cis-trans, de que se presente isomería cis-trans, y voy a mencionar la primera repercusión, es que si yo tengo un ácido graso con un doble enlace, más o menos en la mitad del ácido graso, y yo tengo un isómero cis, entonces yo puedo representar aquí el resto de la cadena que termina en COOH y el resto de la cadena que termina en CH3. Entonces, cuando el doble enlace es de tipo cis, el ácido graso presenta una angulación de 30 grados. Eso es supremamente importante. El hecho de que la isomería cis presente esa angulación. ¿Por qué? Porque en las membranas celulares, cuando tenemos ácidos grasos insaturados, este ángulo que se forma genera cierto desorden dentro de la bicapa y eso contribuye a mantener la fluidez de la bicapa. Si todos los ácidos grasos de la membrana fueran saturados, se presentaría una estructura muy rígida y poco fluida. Entonces, la intromisión en la membrana de ácidos grasos, pues que ahorita vamos a ver cuáles son los compuestos de la membrana que tienen ácidos grasos. Los ácidos grasos no están libres en la membrana, no, están haciendo parte de los compuestos que les mencioné ahorita. Casi nunca están libres los ácidos grasos, prácticamente no están libres, porque un ácido graso libre circulando por la sangre, como tienen una característica anfipática, puede generar trastornos pues, a nivel del metabolismo celular. Por eso prácticamente nunca los ácidos grasos van libres en la sangre. Cuando nosotros decimos que ácidos grasos libres después de un evento lipolítico, es porque van montados en la albúmina, pero no van libres flotando ahí en la sangre, ¿no? Entonces, la isomería cis, repito, tiene profundas implicaciones en la estructura de la membrana, sobre todo en la fluidez de la membrana. Por eso es que se predomina en la naturaleza esta isomería. Con la isomería trans, si nosotros tenemos un ácido graso tipo trans, aquí tenemos uno de los extremos que termina en CH3, aquí termino el otro extremo que termina en COH del ácido graso. Esto sería la disposición trans. Como ven, la disposición trans es completamente lineal, completamente lineal. O sea, un ácido graso tipo trans es completamente lineal. ¿Por qué voy a hacer un poquito de énfasis en esto de la isomería cis-trans? Porque normalmente nosotros no tenemos en una dieta normal la ingesta de ácidos grasos tipo trans es cuando se consumen pues alimentos que no son procesados, prácticamente uno no ingiere ácidos grasos tipo trans, pero con una manipulación que se le hace a los aceites vegetales, que son ricos en ácidos grasos poliinsaturados y que son líquidos a temperatura ambiente, se someten a un proceso de hidrogenación.
Eso lo inventaron por a principios del siglo XX. Hidrogenar los aceites vegetales en un ambiente rico en hidrógeno. Entonces, cuando se hidrogenan los aceites, que son líquidos, se les mete hidrógeno en el doble enlace y se convierten en enlaces simples. Entonces se convierten en ácidos grasos saturados y por eso el punto de fusión aumenta y se convierten en grasas sólidas, que son las margarinas. ¿Cuál es el problema? Que durante la hidrogenación de los aceites vegetales o animales se produce una gran cantidad de ácidos grasos tipo trans. O sea, las margarinas, por ejemplo, están enriquecidas en ácidos grasos tipo trans y las margarinas se utilizan en una gran cantidad de procesos culinarios. O sea, estamos expuestos a una gran cantidad de grasa trans a través de la dieta, sobre todo de productos muy procesados. ¿Cuál es el inconveniente? Que los ácidos grasos tipo trans, las implicaciones clínicas de eso, tienen que ver con un aumento en la arteriosclerosis y en la enfermedad cardiovascular. Los ácidos grasos tipo trans, nosotros no los metabolizamos, los acumulamos. Se ha demostrado que disminuyen las HDL, aumentan las LDL, aumentan los triglicéridos circulantes y producen una inflamación crónica. O sea, en resumen, estamos en una epidemia a nivel mundial por una sobrecarga de ácidos grasos tipo trans. Por eso uno debía leer las etiquetas de lo que se está comiendo, porque es obligatorio poner en la etiqueta qué cantidad de grasa trans tiene un alimento y uno verá si se lo come o no, pero hay que leer las etiquetas, porque los ácidos grasos tipo trans definitivamente son nocivos para la salud. Bueno, voy a cerrar ahí este Qué paréntesis. Hola. pena, quiero participar un poquito con algo Sí, sobre esa, claro. sobre esa temática. Yo quiero compartirles que de todas maneras muchas industrias certifican no haber hecho este procedimiento. Sin embargo, si ustedes observan el producto, por ejemplo, lo que son aceites en aerosol, margarinas en aerosol, bioquímicamente hablando, químicamente hablando, sería imposible que estuvieran en aerosol para poderse presentar o ¿cómo se dice? Ese y vender en esa presentación de aerosol. Es decir, la constitución, el punto de fusión que presenta el lípido no permitiría que se pudiera rociar. No sé si usted quiera decir algo, profe. Sí, pero eso que usted toca es muy cierto. El problema es que yo creo que esas compañías multinacionales dicen muchas mentiras y ponen ahí las mentiras. Ese es el problema, que uno no está 100% confiado en que lo que diga la etiqueta realmente es cierto. Pero lo que usted dice es cierto. O sea, si los ácidos grasos, o sea, si se presenta así en forma de aerosol, no puede ser como dice en la etiqueta. Así que lo que usted dice es correcto, Natalia. Eso Eh, tiene que ver con el punto de fusión. exacto. Y Usted lo acabó de tocar. exactamente. El punto de fusión de los ácidos grasos depende del número de insaturaciones que tenga el ácido graso. En los ácidos grasos saturados, los que son saturados, los que tienen generalmente pues, más de 12 carbonos, que son saturados, son sólidos a temperatura ambiente. Sólidos son las grasas, las mantecas, que son sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque es que un ácido graso completamente saturado es una estructura muy uniforme, ¿cierto? Aquí está
el grupo carboxilo y aquí está la cadena hidrocarbonada. Entonces aquí se acomoda otro ácido graso. Entonces se forman estructuras muy ordenadas, que es lo que le confiere la característica pues, de ser sólidos. Entonces los ácidos grasos saturados de más de 12 carbonos son sólidos a temperatura ambiente. Pero cuando tenemos ácidos grasos insaturados, el número de insaturación tiene que ver con el punto de fusión. Son inversamente proporcionales. Al aumentar el número de insaturaciones, disminuye el punto de fusión. ¿Eso qué quiere decir? Que los ácidos grasos poliinsaturados tienen un punto de fusión muy bajito. En otras palabras, que son líquidos, o sea, son los aceites de origen vegetal o animal, que son líquidos a temperatura ambiente, es porque son ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Por eso cuando se someten a una hidrogenación artificial, que es lo que estamos comentando, lo que se busca es que los dobles enlaces se conviertan en enlaces simples y eso automáticamente les aumenta el punto de fusión. Entonces, las margarinas son aceites hidrogenados artificialmente para aumentarles el punto de fusión. El efecto nocivo que, repito, produce entonces esos ácidos grasos ya está demostrado que clínicamente son perjudiciales para la salud. Por eso, repito, hay que leer las etiquetas y confiar que lo que diga la etiqueta es cierto. Profe, porque digamos, si estos ácidos insaturados son los más comunes, pues como en el ser humano y los animales, ¿por qué la grasa animal, pues por ejemplo, no sé, de un chicharrón es sólida? Por eso mismo, porque la grasa animal es rica en triglicéridos con ácidos grasos saturados. O sea, ¿qué es la grasa? Que ahorita vamos a hablar de los triglicéridos. ¿Qué es la grasa que uno ve pues, en un chicharrón o en una carne que uno está comiendo? ¿Qué es la grasa? La grasa es tejido adiposo. El tejido adiposo del animal o el tejido adiposo nuestro está constituido por triglicéridos. Y esos triglicéridos pueden tener un alto contenido de ácidos grasos saturados o pueden contener ácidos grasos insaturados. Pero si es una grasa que es sólida a temperatura ambiente, quiere decir que es rica en ácidos grasos saturados. La grasa saturada también se ha invocado como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la grasa saturada, o sea, un exceso de grasa saturada en la dieta, también se relaciona con un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo pues por el riesgo de arteriosclerosis. Por eso lo ideal es que uno tenga un equilibrio en la dieta entre ácidos grasos insaturados y ácidos grasos saturados. O sea, disminuir la grasa saturada y no consumir exageradamente grasa saturada de origen animal por el problema pues, de la enfermedad cardiovascular. No sé si queda la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, profe, no sé. Yo quiero poner un ejemplo que incluso lo pueden experimentar en casa. Si usted pone aceite caliente, el que utiliza, que lo compre en una botella de canola, de girasol, de cualquiera, usted lo pone a fritar, o sea, sin nada. El aceite se va a ir quemando, quemando y todo eso. Cuando usted lo pone a temperatura ambiente, va a haber una parte que se pone sólida y la otra se pone líquida, sin haber fritado nada, ni animal, ni nada. ¿Por qué pasa eso? Por lo que acaba de explicar el profesor. Otro experimento que usted puede hacer, es decir, porque alguna porción de esos lípidos de ese aceite, ¿cierto? Cambian. El otro, usted lo puede hacer simplemente cocinando un pedacito de papa. Usted lo pone
a cocinar, la pone a que se frite y se queme. Luego coge ese aceite, le quita la papa, lo pone en un frasco y usted va a ver una porción que se pone como el cebo, dura, grasa o muy espesa, y el otro líquido quemado. Sí, profe, adelante. Sí. Bueno, entonces, esas son las características de los ácidos grasos, las características físicas que tienen que ver con el punto de fusión. La nomenclatura que se utiliza para los ácidos grasos, para enumerar pues los ácidos grasos. Hay dos nomenclaturas y las voy a mencionar las dos. Una nomenclatura que se llama nomenclatura sistemática, que es nomenclatura química. Empieza a enumerar el ácido graso, los carbonos lo empieza a enumerar por el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es el 1, carbono 1. Después está el carbono 2, carbono 3, el carbono 4, etcétera, etcétera. En la nomenclatura sistemática, entonces, si nosotros estamos hablando de un ácido graso saturado, la nomenclatura dice, uno pone de esta manera, C, a veces se obvia la C, C16, 2.0. Esta forma reducida de hablar de ese ácido graso quiere decir un ácido graso de 16 carbonos con 0 insaturaciones. Este sería el ácido palmítico, por ejemplo. Es un ácido graso totalmente saturado. Todos los enlaces son simples, son sigma. Pero cuando tenemos una insaturación, yo puedo poner así. La nomenclatura dice, yo pongo así, C18, 2.1, delta 9. Esto quiere decir un ácido graso de 18 carbonos con un enlace doble. Delta quiere decir en qué posición estaría el enlace doble. El enlace doble estaría entre el carbono 9 y el 10. Se pone simplemente el primer carbono del enlace doble. Entonces C18, 2.1 delta 9, este por ejemplo es el ácido oleico. Es un ácido graso monoinsaturado. Pero yo puedo tener C18, 2.2 delta 9, 12. Esto quiere decir un ácido graso de 18 carbonos con 2 enlaces dobles. En el carbono 9, entre el 9 y el 10, y entre el 12 y el 13. O yo puedo, este es el ácido oleico, y este es el ácido linoleico. Pero yo puedo tener también C18, 2.3, delta 9, 12, 15. Igual, 3 insaturaciones en esos carbonos. Este es el ácido linolénico. Observen que cuando se presentan varios enlaces dobles, es cada 3 carbonos. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene varios enlaces dobles, carbono-carbono, se pueden presentar dos formas diferentes de ordenar esos enlaces dobles. Usted puede tener esta disposición, doble, sencillo, doble, sencillo, doble. Esta disposición, doble, sencillo, se llama disposición conjugada de dobles enlaces. La disposición conjugada la vamos a encontrar, por ejemplo, en estructuras cíclicas. Las bases nitrogenadas presentan disposición conjugada. Las porfirinas presentan disposición conjugada. Pero la disposición conjugada confiere una gran rigidez estructural.
Entonces la disposición conjugada no se presenta en los ácidos grasos poliinsaturados. Por eso, para romper la disposición conjugada, los ácidos grasos tienen esta forma: doble, sencillo, sencillo, doble. Doble, sencillo, sencillo, doble. Con esto se rompe la disposición conjugada. Por eso el doble enlace es cada 3 carbonos. Por eso es 9, 12, 15, etc. Para romper la disposición conjugada. Entonces, esta es la forma de representar ácidos grasos insaturados en la nomenclatura sistemática. Estos dos ácidos grasos que tengo aquí, que son poliinsaturados, tienen una importancia grande desde el punto de vista de la dieta en la especie humana. ¿Por qué? Porque estos dos ácidos grasos son ácidos grasos esenciales. Nosotros no sintetizamos estos ácidos grasos. Mejor dicho, nosotros no tenemos desaturasas, o sea, sistemas enzimáticos que sean capaces de meter un doble enlace más allá del carbono 9. Por eso, como aquí hay dobles enlaces en el 12 y en el 15, nosotros no tenemos desaturasas con la capacidad de meter enlaces dobles en esos carbonos, solamente hasta el carbono 9. Por eso, cualquier ácido graso que tenga dobles enlaces más allá del carbono 9 es un ácido graso esencial. Estos ácidos grasos hay que incluirlos en la dieta, por eso se llaman esenciales. Por ejemplo, en los niños que están creciendo es fundamental que aparezca esto, porque si no aparecen en la dieta se instala pues una enfermedad carencial que se llama así, deficiencia de ácidos grasos esenciales. Por eso estos ácidos grasos Profe, antes de que borre, también sí, quiero sí, aprovechar para decir que diga. esa es otra de las razones por las que en la nomenclatura de las nutricionistas los omegas son tan recomendados. Eso sí, Natalia. Bueno, diga que yo iba a mencionar eso ahorita, pero dígalo. Sí, iba a decir alguna cosita, pero ojo con lo siguiente, que se está haciendo un mercado indiscriminado con respecto a los omegas 3, a los omega 6, a los omega 9, porque ya hay estudios, evidencias científicas que cuando hay un abuso de algunos de estos, incluso pueden ser nocivos dentro de la vía de síntesis de este tipo o del metabolismo de este tipo de aminoácidos, empeorando ciertos cuadros como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, enfermedades huérfanas que están relacionadas con el sistema inmune. Perfecto. Ahorita, sí, me parece muy bien que haya tocado ese tema porque voy a mencionar ahorita esa nomenclatura precisamente. Esa nomenclatura que menciona la profesora Natalia lo inventó un nutricionista por ahí en 1982. Inventó esa nomenclatura, o sea, la nomenclatura sistemática, como les dije hace un rato, dice que el grupo carboxilo es el carbono 1. Después está el carbono 2, el carbono 3, etc. Pero los nutricionistas, este señor que les comento en 1982, propuso una nomenclatura diferente. La nomenclatura de los nutricionistas asume que este metilo terminal sea el carbono 1. Y la nomenclatura se llama nomenclatura omega o nomenclatura N. N o también omega. Entonces, en la nomenclatura omega, este es el omega 1, el carbono que sigue es el omega 2, el omega 3, el omega 4, el omega 5, etc. Entonces, cuando uno empieza
Esto de la nomenclatura omega es para ácidos grasos insaturados, para eso es que se utiliza la nomenclatura omega, y la razón es la que mencionó ahorita la profesora Natalia. ¿Por qué? Porque cuando se utiliza la nomenclatura omega, entonces un ácido omega 3 es un ácido que tiene una insaturación aquí en este punto, ¿cierto? 1, 2, 3. Esto sería un omega 3. Pues resulta que si nosotros cogemos el ácido linolénico y le aplicamos la nomenclatura omega, el ácido linoleico es un omega 3. Si nosotros le aplicamos la nomenclatura omega al ácido linoleico, el ácido linoleico es un omega 6. El ácido oleico es un omega 9. ¿Por qué para los nutricionistas es tan importante esto? Porque aquí están representando los ácidos grasos, la familia de los ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 son los ácidos grasos esenciales. Por eso esa nomenclatura adquiere una gran importancia cuando estamos hablando de nutrición, por el énfasis que se hace entre los omega 3 y los omega 6. Pero lo que la profesora Natalia estaba notando es muy importante, porque resulta que entonces parece que consumir una gran cantidad de omega 6 y de omega 9 es muy saludable. Pues resulta que no. Es como todo pues en la vida. Exacto, Si profe. poquito es bueno, mucho no necesariamente es mejor, ¿no? Si poquito es bueno, casi siempre mucho es peor. Casi siempre es así en la vida. O sea, los ácidos grasos omega 3, estos ácidos grasos tienen unas características muy particulares. Por ejemplo, son antiinflamatorios, son ácidos grasos que son muy importantes en el tejido cerebral. Los ácidos grasos omega 6, en cambio, si es una ingesta excesiva, se vuelven proinflamatorios. Mejor dicho, lo que manejan los nutricionistas es que la relación omega 6, omega 3, idealmente debe ser de 1 a 1. Idealmente. Sí, con ella. Máximo de 4 a 1. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los aceites vegetales que se expenden, pues que se ofrecen al consumo, son aceites muy baratos y son ricos en omega 6. Entonces, esta relación, que debería ser máximo de 4 a 1, en la población general puede llegar a ser de 10 a 1 o hasta más de 10 a 1. Con las consecuencias que anotaba ahora la profesora Natalia. Esto implica una mayor inflamación crónica, esto implica un desarreglo a nivel del sistema nervioso central, inclusive, pues como mencionaba la profesora, tiene implicaciones en el sistema inmunológico. Por eso no es comer, ingerir exageradamente ácidos grasos omega 6, omega 3, no. Hay que guardar esta proporción. Guardar esta proporción. Para no caer en el exceso que puede provocar, o sea, puede resultar peor. Puede resultar peor el tratamiento pues que la enfermedad. Bueno, profe, eso con... ahí quiero Sí. mencionar también, y la invitación a todos ustedes como futuros médicos y profesionales, esta es la importancia, porque ustedes este tipo de cursos y la parte básica de sus carreras, ustedes tienen que darle importancia, que es que ustedes van a ser los asesores, los indicadores, los educadores de sus pacientes. Y ahí hay una cosa que dijo el profesor muy importante sobre el exceso, la falta o el exceso.
Mire, lo que yo digo tanto en tantas clases y lo voy a repetir en muchas veces, el mejor laboratorio es la evolución. Si nosotros necesitáramos todos estos combustibles, componentes, elementos, seguro que la naturaleza ya estaría disparada tratando de crear un metabolismo que supliera eso. Por esa razón, si las personas tuvieran una alimentación adecuada, es decir, este tipo de aceites, por ejemplo, están en muchos cereales. De linoleico viene de la linaza, que es un cereal. Están en los pescados, en muchas semillas. Eh, Así que si se tuviera una dieta balanceada simplemente con la ingesta de ese pescadito, de esos cereales, los vegetales y frutas que ayudan que estén todas las poblaciones bacterianas adecuadas, podemos absorber adecuadamente estos compuestos sin tener que invertir miles y miles de pesos en estos suplementos que nos pueden hacer más daño que beneficio. Qué pena pues ahí, profe, la propaganda. Oh, no, 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 Natalia, de María, cuando usted quiera, Y no que prende el micrófono. me voy a retirar unos minutos porque llegó el médico a revisarme, pero yo vuelvo. Listo. Listo, listo. Gracias, profe. Bueno, entonces ya con esa visión de los ácidos grasos, entonces ahora sí va a mencionar los grupos de lípidos que contienen ácidos grasos. Empecemos por los triglicéridos o triacilglicéridos, que sería el nombre pues más correcto, triacilglicéridos o triglicéridos o grasas neutras. Un triglicérido está constituido por un alcohol de 3 carbonos que se llama glicerol. El glicerol es un alcohol de 3 carbonos. Glicerol o glicerina. Esta es la misma glicerina pues que se consigue por ahí en una farmacia. Glicerol o glicerina. El glicerol o glicerina viene del gliceraldehído, ¿cierto? Que es un monosacárido, el gliceraldehído. La parte aldehído se reduce y se convierte en un alcohol y se convierte en glicerol. Cuando nosotros tenemos el glicerol y lo vamos a esterificar, que así se llama el enlace que les voy a representar aquí. Cuando usted pone a reaccionar un alcohol con un ácido, con un grupo carboxilo, el enlace que se forma se llama éster. Entonces por eso lo voy a esterificar. Esterificar quiere decir que yo pongo aquí el ácido graso, por este lado le pongo pues el grupo OH, el grupo carboxilo. Y la cadena hidrocarbonada se extiende de esta manera, la cadena hidrocarbonada. Cuando yo pongo a reaccionar este alcohol con este carboxilo, se elimina una molécula de agua y se establece este enlace. Este enlace es un enlace éster. Y yo digo que estoy esterificando el glicerol con un ácido graso. Si yo esterifico el glicerol con 3 ácidos grasos, lo esterifico con 3 ácidos grasos, yo tengo un triglicérido. Los triglicéridos, como seguramente ustedes saben, se sintetizan principalmente en el hígado, el tejido adiposo también, pero principalmente en el hígado. Esto es una forma de almacenamiento de combustible. Los triglicéridos se almacenan en los adipocitos. Los adipocitos prácticamente son células llenas de una gota de triglicéridos. A veces esa gota de triglicéridos ocupa casi todo el volumen celular.
porque esta es una forma muy eficiente de almacenar combustible. ¿Por qué? Porque los triglicéridos son sustancias neutras, por eso se llaman también grasas neutras. ¿Eso qué quiere decir? Que son totalmente insolubles en agua. Entonces, cuando se está almacenando triglicérido en un adipocito, ese almacenamiento prácticamente es anhidro, casi no tiene agua o prácticamente no tiene agua. Entonces, es una forma condensada, altamente condensada, de almacenar energía química que ocupa muy poquito volumen. Por eso esa es la forma que utilizan los animales. ¿Por qué? Porque los animales tienen que desplazar. Las plantas no. Las plantas pueden almacenar combustible en forma de polisacáridos, por ejemplo el almidón. ¿Por qué? Pues porque una planta no se mueve, una yuca no se mueve, una papa no se mueve. Entonces, el tamaño puede ser muy grande porque no se mueve, pero la naturaleza tuvo que resolver el problema del tamaño del depósito de combustible cuando los animales empezaron a aparecer porque tenían que mover. Entonces tenían que almacenar combustible en un pequeño volumen. Y el invento fueron los triglicéridos. Aparecieron los triglicéridos en un pequeño volumen, se almacena una gran cantidad de energía. La otra ventaja, porque por ejemplo el glucógeno, ¿cuál es el problema con el glucógeno? Nosotros también tenemos glucógeno, pero es una cantidad muy limitada. Si usted entra en un ayuno prolongado, en menos de 24 horas ya se ha gastado todo su glucógeno. En cambio, los triglicéridos, si usted tiene un buen tejido adiposo, en un ayuno prolongado le aguanta para 2 o 3 meses de energía, al menos de energía. Otra cosa es de glucosa. Estamos hablando de la energía. El glucógeno tiene muchos grupos OH, pues porque es un polisacárido. Entonces, hablando en términos de peso, cada peso de glucógeno almacena el doble de peso en agua. O sea que es una molécula muy voluminosa. El glucógeno es muy voluminoso porque está embebido de agua, porque es una molécula muy polar. Entonces, por eso repito, el glucógeno lo tenemos como un depósito a corto plazo para que nos supla energía rápidamente. Pero los triglicéridos son un depósito a largo plazo. La otra ventaja que tienen los triglicéridos es que los ácidos grasos son moléculas muy hidrogenadas. Ya vimos que tenían solamente, un ácido graso solamente tiene 2 oxígenos y el resto son hidrógenos. El resto son hidrógenos. O sea, es una forma de carbono muy hidrogenada. Hidrogenada quiere decir reducida. Reducida quiere decir que son buenos agentes reductores. Eso quiere decir que un ácido graso, por ejemplo, tiene muy poquito oxígeno comparado, por ejemplo, con una glucosa. Una glucosa por cada carbono tiene un oxígeno. En cambio aquí solamente existen 2 oxígenos y el resto son enlaces tipo CH. Las moléculas que son muy hidrogenados, como los ácidos grasos, cuando se someten a un proceso de oxidorreducción, que es lo que pasa, por ejemplo, dentro de las mitocondrias, en presencia de oxígeno, estos compuestos tan reducidos, tan hidrogenados, despliegan una gran cantidad de energía química. Por eso, 1 gramo de ácidos grasos, 1 gramo de triglicéridos, provee 9 kilocalorías. En cambio, 1 gramo de glucosa provee 4 kilocalorías, o sea, más del doble. Entonces, la ventaja de los triglicéridos es que son moléculas que ocupan un muy poquito volumen. Y fuera de eso, contienen unos combustibles altamente eficientes que proveen una gran cantidad de energía cuando se oxidan. Por eso es la forma predominante en que nosotros almacenamos la energía. La otra ventaja que tienen es que la grasa subcutánea puede servir de aislante térmico. Por ejemplo, la gente que vive pues, en extremos
en fríos extremos, o los animales marinos, por ejemplo, que viven en fríos extremos, tienen una gran cantidad de grasa subcutánea, pues porque es un aislante térmico. Pero en el caso nuestro, pues la principal ventaja de los triglicéridos es que es un almacenamiento muy eficiente de poco volumen que contiene una gran cantidad de energía química potencialmente útil pues para el organismo. Bueno, esos son los triglicéridos o grasas neutras. Después tenemos los glicerofosfolípidos o fosfolípidos. Los glicerofosfolípidos, como el nombre lo sugiere, también contienen glicerol. También contienen glicerol. Una molécula de glicerol. En el caso de estos compuestos, los dos primeros carbonos son esterificados por ácidos grasos. O sea que aquí vamos a esterificar con ácidos grasos. Aquí ponemos un ácido graso y aquí ponemos otro ácido graso. Y el tercer carbono está esterificado con un ácido fosfórico. El ácido fosfórico lo ponemos aquí esterificando el tercer carbono. Este OH del ácido fosfórico en el pH intracelular está desprotonado, o sea que aquí tiene una carga negativa. Esto se llama ácido fosfatídico y es la plantilla para fabricar los glicerofosfolípidos, porque este ácido fosfórico a su vez puede ser esterificado con un alcohol en esa posición. Entonces, cuando nosotros tenemos dos ácidos grasos esterificando un glicerol, el tercer carbono esterificado por un ácido fosfórico y a su vez ese ácido fosfórico esterificado por otro alcohol, eso es un fosfolípido o glicerofosfolípido. Los alcoholes que se utilizan para esterificar los fosfolípidos generalmente son alcoholes polares. Les voy a mencionar algunos de los alcoholes que son los más utilizados para esterificar ese grupo, ese ácido fosfórico. Este es un alcohol muy utilizado en la célula, se llama etanolamina. Este otro es un alcohol que aparece también en una gran cantidad de fosfolípidos. Este alcohol es particularmente importante, se llama colina. La colina la vamos a encontrar en una gran cantidad de lípidos en las membranas, la colina. También tenemos la serina, que es un aminoácido. La serina también puede aparecer esterificando. Y otro muy importante es un alcohol que es cíclico, que es este alcohol cíclico. Este alcohol cíclico que les estoy pintando acá se llama inositol. El inositol, por este lado, pues se une al ácido fosfórico. El inositol es otro de los alcoholes que se utiliza con mucha frecuencia. Entonces, vamos a tener fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol. O sea que tenemos una gran variedad de fosfolípidos porque
todos estos alcoholes se pueden utilizar para esterificar ese grupo, ese ácido fosfórico. Observen que, exceptuando pues este alcohol cíclico, todos los otros tienen carga positiva. Y me faltó poner la carga positiva a esto. Todos los otros tienen carga positiva o negativa. O sea, son moléculas iónicas. Eso quiere decir que cuando usted tiene un fosfolípido, usted lo puede representar así como se representa esquemáticamente una sustancia anfipática. Esta cabecita del fosfolípido está representando el ácido fosfórico y el alcohol, que es un grupo polar. Y estas colas hidrocarbonadas están representando los dos ácidos grasos que están esterificando el carbono 1 y el carbono 2. Entonces, los fosfolípidos son sustancias anfipáticas, tienen una parte polar y una parte no polar, que cuando se exponen al agua adoptan una estructura en forma de bicapa. O sea, los fosfolípidos se ordenan espontáneamente cuando están en presencia de agua, se ordenan espontáneamente como bicapas. En otras palabras, estos son los componentes principales de las membranas celulares. Se arman unas bicapas. Ya lo habíamos mencionado por ahí cuando hablamos del agua. Estas son sustancias anfipáticas que se organizan en presencia de agua como bicapas. Observen que eso ya lo había dicho alguna vez. Cuando usted tiene una membrana, una bicapa, las uniones entre un fosfolípido y un fosfolípido vecino no son de tipo covalente, son de tipo no covalente. O sea, a uno le parece increíble que una estructura que está sostenida por interacciones no covalentes tenga tanta resistencia mecánica como tiene una membrana celular. Pero la razón es que el agua es la que sostiene prácticamente esa estructura. Si uno echa una membrana en un solvente no polar, la membrana se disuelve. Entonces, eso ya lo habíamos mencionado, que esa es una de las características del agua. El agua empuja, por decirlo de alguna manera, la sustancia anfipática para que se organice como una bicapa. Bueno, entonces los fosfolípidos principales constituyentes de las membranas celulares. Entonces llevamos triglicéridos, fosfolípidos. Y el tercer grupo son los esfingolípidos. Los esfingolípidos ya no contienen glicerol, sino que contienen un aminoalcohol que se llama esfingosina. Aquí les voy a pintar pues, de una manera muy esquemática la estructura de la esfingosina. La esfingosina es un aminoalcohol por este grupo amino que tenemos aquí en el carbono 2. Es un aminoalcohol. La esfingosina tiene una característica y es que tiene una cadena hidrocarbonada larga de 13 carbonos. Tiene una cadena hidrocarbonada. Y tiene estos grupos funcionales. Un grupo amino, dos grupos alcohol. Uno de estos hidrógenos de este grupo amino, uno de estos hidrógenos puede ser reemplazado por un ácido graso. O sea, aquí podemos poner un ácido graso. Aquí podemos poner un ácido graso. A través de un enlace amida. A través de un enlace amida entre un amino y un carboxilo, se produce un enlace amida. Entonces podemos poner un ácido graso. Cuando usted tiene la esfingosina unida con un ácido graso a través de este enlace amida, ese compuesto se llama una ceramida. Ceramida. La ceramida, que resulta, repito, pues de una esfingosina más un ácido graso, la ceramida es la plantilla a partir de la cual se fabrican todos los esfingolípidos.
¿De qué va a depender? De cómo reemplacemos este grupo H. Este grupo H, el resto de la molécula va a ser igual. Pero de cómo reemplacemos este grupo H, cómo reemplacemos ese grupo H, eso va a dar origen a distintos grupos de esfingolípidos. Por ejemplo, si nosotros reemplazamos este grupo OH por un ácido fosfórico, o sea, esterificamos ahí con un ácido fosfórico y con una colina, que ahorita les mencioné la colina, o sea, este grupo lo ponemos aquí, eso nos da un fosfoesfingolípido. Los fosfoesfingolípidos que se fabrican de esta manera son componentes mayoritarios de la mielina. La mielina que recubre los axones del sistema nervioso. La mielina es rica en estos esfingolípidos que tienen esta característica y aquí está representado por una fosfocolina. Esas son, término genérico, se llaman esfingomielinas. Las esfingomielinas tienen esa característica, ácido fosfórico, después una colina. Pero este grupo H también puede ser reemplazado por un carbohidrato. Yo puedo reemplazar aquí esto por un carbohidrato. Por ejemplo, si yo reemplazo este grupo OH por un monosacárido, por ejemplo, por una glucosa o por una galactosa, eso ya me da un esfingolípido que ya se llama glucoesfingolípido y tiene nombre propio. Si usted reemplaza este OH por un monosacárido solamente, el compuesto que se forma se llama un cerebrósido. Pues el nombre tiene origen histórico porque primero eso se descubrió a finales del siglo XIX en cerebro. No se llama así, pero estos compuestos están presentes en muchos de los tejidos del organismo. Se llama un cerebrósido. Entonces usted puede tener un glucocerebrósido, puede tener un galactocerebrósido. Se llaman glucolípidos. Pero usted puede tener aquí un disacárido, por ejemplo, glucosa y galactosa, que es la lactosa. O puede tener una cadena de monosacáridos, puede hasta 4 monosacáridos. Puede poner aquí, por ejemplo, glucosa, galactosa, manosa, por ejemplo. Cuando usted tiene aquí reemplazando este OH por una cadena corta de varios monosacáridos, eso se llama un globósido. Los cerebrósidos y los globósidos no tienen carga, son sustancias neutras. Esos son simplemente monosacáridos. Pero usted puede tener aquí un polisacárido complejo, o sea, un heteropolisacárido. Cuando usted tiene aquí un heteropolisacárido que contiene en su molécula por lo menos un ácido siálico, el ácido siálico es un compuesto que se deriva de la N-acetilmanosamina, que también se llama ácido neuramínico, manosamina. Los ácidos siálicos son compuestos que tienen carga negativa. Si usted tiene aquí un heteropolisacárido que tenga por lo menos un ácido siálico, eso se llama un gangliósido. Y existen gangliósidos con 1, con 2, con 3, con varios ácidos siálicos. Los gangliósidos proyectan por fuera de la membrana, como estos componentes son componentes mayoritarios en las membranas,
proyectan por fuera de la membrana. Cuando uno tiene una membrana celular, aquí tiene glicoproteínas, ¿cierto?, que tienen su parte de carbohidratos, o tiene gangliósidos. Los gangliósidos proyectan por fuera de la membrana unos arbolitos que son los que contienen todos estos grupos, todos estos polisacáridos complejos, y es lo que constituye el glicocáliz. Cuando ustedes hablan de glicocáliz, es esa capa de carbohidratos que rodea la membrana del glicocáliz. La mayor parte del glicocáliz está constituida por los gangliósidos de la membrana. También contribuyen pues las glicoproteínas, pero el componente mayoritario son los gangliósidos. Eso se proyecta por fuera de la membrana. Los gangliósidos están relacionados pueden actuar como receptores de membrana. Algunas hormonas los utilizan como receptores. Pueden actuar como receptores de toxina, por ejemplo, la toxina del cólera se pega en un gangliósido de esos. Pueden participar en las interacciones célula con célula, o sea, intercelular. Por eso se cree que los gangliósidos son muy importantes en diferenciación celular, en crecimiento celular. Inclusive se han comprometido pues en procesos neoplásicos, procesos cancerígenos, porque son los que entran en contacto entre célula y célula. Por ejemplo, los grupos sanguíneos dependen de unos tipos de gangliósidos que tienen los glóbulos rojos. O sea, esas son moléculas supremamente importantes para la interacción célula-célula, los gangliósidos. Bueno, entonces ahí hemos mencionado los principales lípidos saponificables: triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos. Característica común, que tienen ácidos grasos. El otro gran grupo de lípidos que no pertenece a estos y que se llaman lípidos no saponificables, por la razón que les mencioné al principio, es un grupo también muy extenso, muy complejo, y que se caracteriza porque los lípidos no saponificables se forman por polimerización de un monómero que les voy a escribir aquí. Este compuesto que les estoy escribiendo aquí, que se llama 2-metil-1,3-butadieno, 2-metil-1,3-butadieno, más conocido como isopreno, que le tenemos que poner 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este es el isopreno, que es el 2-metil-1,3-butadieno. El isopreno es el monómero a partir del cual se fabrican los lípidos isoprenoides, o también no saponificables. Los lípidos isoprenoides se fabrican por una polimerización. Usted puede coger el isopreno, lo puede representar así, y puede unir varias moléculas de isopreno, cabeza con cola, y usted va uniendo la molécula formando un polímero de isopreno. A partir de ese polímero de isopreno se pueden fabricar muchos compuestos. Nosotros tenemos una gran cantidad de compuestos que se fabrican con isopreno. Les voy a mencionar varios. Por ejemplo, la ubiquinona. La ubiquinona, que también se llama coenzima Q, la ubiquinona, que tiene esta estructura, la ubiquinona es una molécula fabricada con isopreno.
Aquí tiene estos grupos funcionales y aquí tiene una cadena de isopreno que tiene 10 isoprenos. Por eso la ubiquinona se llama el Q10, que es un compuesto que se llama el Q10. La ubiquinona es un lípido isoprenoide. Aquí tiene 10 isoprenos. Esa cola de isopreno es lo que permite que la ubiquinona se pueda meter dentro de la membrana mitocondrial interna. Como ustedes seguramente se acuerdan, este es un transportador de electrones supremamente importante en la cadena respiratoria. Nosotros sintetizamos la ubiquinona a partir del isopreno. A partir del isopreno sintetizamos la ubiquinona y la ubicamos en la membrana mitocondrial interna. El dolicol. El dolicol es un polímero de isopreno que tiene más o menos unos 20-24 isoprenos. El dolicol es una molécula muy importante porque es la molécula portadora de los radicales monosacáridos que se van a utilizar para sintetizar las glicoproteínas. Cuando se está sintetizando una glicoproteína en el retículo endoplásmico, entonces el dolicol, que es una sustancia que porque está fabricada por isopreno, se puede meter en la membrana, se mete en la membrana, el retículo endoplásmico, y sostiene los monosacáridos que se van a utilizar para fabricar las glicoproteínas. El dolicol también lo sintetizamos nosotros y es un isoprenoide. El anillo más importante que fabricamos a partir de isopreno es un anillo. Este anillo que les estoy pintando acá es un anillo supremamente versátil. Este anillo es un anillo fabricado con isopreno. O sea, se polimeriza el isopreno y después se organiza de esta manera. Este anillo se llama anillo de ciclopentano peridrofenantreno. Así se llama este anillo. Este anillo es uno de los anillos más importantes desde el punto de vista bioquímico. ¿Por qué? Porque cuando usted le hace esta modificación a este anillo, aquí le pone un grupo OH, aquí le pone un doble enlace, aquí le pone un grupo metilo, aquí le pone un grupo metilo, y aquí pone una cadena hidrocarbonada que tiene estas características. Esto es una cadena hidrocarbonada, pues aquí hay un grupo CH, aquí hay un grupo CH2, aquí hay un grupo CH2, aquí hay un grupo CH2, y aquí hay un grupo CH3. Cuando usted tiene esta molécula, usted coge el ciclopentano peridrofenantreno y hace estas modificaciones. Esta molécula es la molécula de colesterol. Este es el colesterol. La molécula de colesterol se fabrica a partir del ciclopentano peridrofenantreno, que es un polímero de isopreno. El colesterol, como el nombre lo dice por la terminación, es un alcohol. Dice aquí tengo un grupo H. Es un alcohol. Colesterol es un alcohol. Es una sustancia anfipática. ¿Por qué? Porque este grupo es polar y el resto del anillo es no polar. Pero es una sustancia anfipática muy débil porque hay una gran desproporción entre la parte no polar y la parte polar. Pero es una sustancia anfipática. Por eso el colesterol no puede formar bicapas espontáneamente. Pero sí se puede meter muy fácil en una bicapa preformada, que es lo que pasa normalmente.
Lo que pasa normalmente es que el colesterol se mete en bicapas preformadas a partir de fosfolípidos o de esfingolípidos. Entonces, este anillo, que es un anillo rígido, si aquí tenemos la bicapa, una bicapa formada por fosfolípidos o esfingolípidos, aquí tenemos la bicapa. El colesterol se mete aquí, el anillo se mete aquí, es un anillo rígido, el grupo H queda expuesto pues a la periferia. Entonces el colesterol se mete aquí. ¿Qué importancia tiene el colesterol? Este anillo rígido que está metido ahí en la bicapa se utiliza para regular la fluidez de la membrana celular. O sea, el colesterol es el principal regulador de la fluidez de la membrana celular. La membrana celular tiene una fluidez que tiene que ser una fluidez óptima para que funcione. Si la fluidez de la membrana cambia, las funciones de las proteínas que están metidas en la membrana cambian. Entonces, regular la fluidez es un asunto vital para la célula. El colesterol es el principal regulador de la fluidez. Hay membranas en donde la relación fosfolípido-colesterol es de 1 a 1. O sea, colesterol es supremamente importante para regular esa característica de la membrana. Y eso se debe a que este anillo es un anillo rígido que puede meter ahí en la bicapa. La otra característica que tiene el colesterol es que, entonces todas las membranas celulares nuestras tienen colesterol. Solamente los animales sintetizamos colesterol. Las plantas sintetizan otros esteroles, que son muy parecidos a este anillo, solamente que tienen algunas modificaciones extras pues aquí en los anillos. Son los esteroles, ¿cierto? Hay fitosteroles, los hongos tienen otros esteroles, pero todos cumplen la misma función, regular la fluidez de la membrana celular. El colesterol tiene otra gran ventaja para nosotros, y es que el colesterol sirve de plantilla para sintetizar las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. Se le hace una modificación al anillo, principalmente a la cadena hidrocarbonada, y podemos tener la testosterona, podemos tener el cortisol, podemos tener los estrógenos, etcétera, estradiol, etcétera. Todo lo que son hormonas esteroideas se fabrican a partir de este compuesto. Se les hacen modificaciones al anillo o a la cadena hidrocarbonada. También podemos tener vitamina D. La vitamina D, como ustedes saben, se puede sintetizar en la piel. El precursor, pues uno de los, la primera porción, el primer precursor de la vitamina D se sintetiza en la piel cuando un derivado de colesterol se somete a radiación ultravioleta. Se empieza a formar la vitamina D en la piel. Entonces el colesterol es muy importante porque origina todos estos compuestos. También se puede originar a partir del colesterol los ácidos biliares. Los ácidos biliares se sintetizan a partir del colesterol. Nosotros no podemos utilizar el colesterol como una fuente de energía por razones obvias. Tampoco podemos utilizar ni los fosfolípidos ni los esfingolípidos como fuente de energía, pues por razones obvias, porque tienen una función más que todo estructural. Por eso está dentro de la fisiología pues del organismo, está prohibido prácticamente utilizar, pues no tenemos con qué utilizar estos compuestos como combustibles metabólicos. Bueno, los otros compuestos que se fabrican a partir de isopreno
Ya mencioné ahí la vitamina D, son las vitaminas liposolubles. O sea, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Estas vitaminas, nosotros no las sintetizamos, solamente la D, las otras no. Esas vitaminas que se sintetizan en las plantas son moléculas que se fabrican a partir de isopreno. Entonces el isopreno está presente en una gran cantidad de moléculas, como les acabo de mencionar. La otra cosa que quería mencionar antes de terminar, porque ya voy a terminar, está relacionado con las lipoproteínas. Las lipoproteínas. Cuando hablamos de lipoproteínas, estamos hablando de una variedad de agregados supramoleculares que son muy comunes con los lípidos. Los lípidos se pueden unir con otras moléculas, como en este caso, a través de interacciones no covalentes. Cuando hablamos de una lipoproteína, estamos hablando de un agregado supramolecular que está estabilizado por interacciones no covalentes. Entonces, en una lipoproteína tenemos una parte lipídica y una parte proteica. Una lipoproteína, en términos generales, se parece como a una micela. ¿En qué sentido? En que tiene una monocapa externa, y la monocapa externa está formada por esfingolípidos o fosfolípidos, una monocapa externa. Tiene unas lipoproteínas que están metidas dentro de la estructura, que estas son las apoproteínas, que pueden ser metidas dentro de la estructura o pueden estar adosados prácticamente a la superficie, en la parte proteica. Entonces, los fosfolípidos y los esfingolípidos constituyen la monocapa externa. Las proteínas están metidas de esa manera y en el interior se almacenan los lípidos más insolubles en agua, o sea, más apolares. O sea que aquí vamos a almacenar triglicéridos, ésteres de colesterol. El colesterol se puede esterificar, o sea, el grupo H puede ser esterificado por un ácido graso. Aquí podemos meter las vitaminas liposolubles, etc. Estos son vehículos, como ustedes seguramente saben, claro. Las lipoproteínas son los vehículos que tenemos para transportar los lípidos a través de los líquidos corporales. Por lo que les dije al principio, la característica principal de los lípidos es que son insolubles en agua. Por eso necesitamos unos vehículos de transporte que son las lipoproteínas, que son las que van a movilizar los lípidos a través de todos los líquidos corporales. Posteriormente, cuando veamos, no sé cuándo vamos a ver metabolismo, vamos a hablar pues ya con detalle de eso. Solamente quería mencionar eso, que es la estructura básica de las lipoproteínas. Bueno, yo no tengo ninguna otra cosa más que decir, ya acabé con la estructura de lípidos, mejor dicho, ya terminé. ¿Natalia está por ahí o Natalia no estará por ahí? Doctor Burgos, muchas gracias por la sesión. La doctora Natalia me informa que la está atendiendo el médico en casa en este momento, entonces que si por favor se podría continuar con la revisión del parcial, pues eso fue lo que ella me ha dicho. Yo le comunico. Listo. Muchas gracias. Pero ella ¿cómo pensará hacer la revisión del parcial? O sea, ¿va a coger punto por punto? Sí, podemos continuar con la revisión del parcial, pero yo creo que sería mejor esperar un momento a que ella regrese para ver cuál es la dinámica que va a poner para la revisión del examen, si vamos a revisar punto por punto o algunos puntos específicos o qué. Yo sugiero que descansemos unos 10 minutos para esperar a ver si Natalia se reincorpora y por ahí en 10 minutos nos volvemos a ver. O sea, son las 2:33. Faltando un cuarto para las 3 estaría bien, profe. Faltando un cuarto para las 3, correcto.
Muchas gracias, doctor Burgos. Listo, Gracias, doctor, doctor. muy bien, hasta luego. Nos Hasta vemos ahorita. ahorita entonces, ahorita nos vemos.
que conoce a Burgos y a nosotros. Claro, ahí mismo cambia. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la paciencia. Me estaba revisando el médico en casa. Esperemos a que llegue el profe Burgos para continuar. ¿Cómo está, doctor Ortiz? Qué pena que lo molesté. Pero era para que... No, ya terminé la consulta, pues no estoy crepitando ni nada, pero me dijo que pues que estaba en una fase que el COVID era muy traicionero. Estoy bien, él dice que estoy bien manejada, pero de todas maneras me mandaba unos exámenes que pueden ser biomarcadores, indicadores de la tormenta de citoquinas. Entonces me los van a hacer. Él dice que no, que esperar a ver que me quede, que estar lo más en reposo y que esté aislada de mi mamá, dice él. No entiendo muy bien eso, pues un poquito sí, un poquito no, pero pues porque en ese momento las partículas ahí con cuando toso y eso, claro que yo puse a mi mamá que escuchara eso para que esté con la máscara, esté al lado mío. Claro, claro, es que ella está con el COVID. Ella seguro fue la que me contagió. Pero usted viera, doctor, el médico pues muy parco, muy odioso cuando entró. Pero apenas se dio cuenta que estaba en la facultad y que trabajaba con el profe Burgos y que conocía a Ubier, el tipo cambió completamente. ¿Qué humanidades somos, doctor Ortiz? Sí, pues sí, lo importante fue que él trajo su medidor y lo cotejé con el mío para ver si era que estaban diferentes, pero no, estaban casi iguales, o sea, la diferencia de intermitancia era de uno, es decir, por ejemplo, ahí marqué 95, 96 en estos momentos, que claro, cada que me hago sí, el medio que, sí, ahí mismo lo subo, y como hace como una hora y media, como a las 12:15 me la hice, 12:15. Y otra cosa es que sí me pareció muy interesante y que es verdad,
Él me dijo que procurara acá, que pudiera hacerme la nebulización sin la dexametasona y solución salina. Eso sí es verdad. Eso es un buen mucolítico. Ahí entró el profe Burgos. Bueno, hablamos ahora. Hola. Profe, ¿cómo está? Es que ya terminé la parte de la exposición, a ver si podemos hacerlo de la revisión del examen. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, queridos estudiantes, entonces, bueno, adelante las dudas que tengan sobre el examen. Aquí estamos con el profesor Burgos para resolvérselas. ¿Sería más que todo como en los problemas o también la teoría? Yo no sé, profe, porque no me dijeron uno en el que me dijeron que no apareció bien la figura, pero fue un problema de la plataforma. Ah, Eh, bueno, pero ese punto se ese anuló, ¿sí? se anuló, sí. A ver quién está por aquí, miremos a ver. Eh, el señor Cardona, señor Julián Osorio, señor Samuel García. No puedo ver los otros. Hay otros, pero no los puedo ver. Las personas que aquí también les envíen el WhatsApp. Tenemos 3 minuticos, profe, a ver. Pues la otra sugerencia que yo voy a hacer, Natalia, es que le manden a usted puntos específicos ¿Y a usted, y al correo? No. por eso sí, a usted o a mí, puntos específicos que se quieran aclarar y cada estudiante pues manda el punto específico en que tenga dudas. Profe, Hola, Julián. Sí, Julián. lo más que yo aquí viendo el grupo de WhatsApp, creo que los compañeros están pidiendo revisiones porque, como únicamente para saber en qué puntos estaban equivocados. Ah, o sea, Como una revisión de todo el tenían buenos, examen, pues ok. tenían malos. Ah, si quieren, entonces yo lo activo acá y lo vamos mirando. O O sea, no sé, Julián, lo eso que, fue lo que yo entendí. No sé de pronto los otros dos compañeros si me corrigen. pues porque una forma que podemos hacer no solamente para este y no para los que siguen es lo que les estaba comentando, o sea, redactar pues las dudas específicas que tenga cada estudiante y las pueden enviar a Natalia, me las pueden enviar a mí, o a partir de esas dudas hacemos una plenaria aquí antes de una clase, por ejemplo, y podemos resolver todas esas dudas, pero de dudas específicas. Aquí les estoy escribiendo eso, profe. Profe, Porque usted, me imagino pues que cada estudiante tendrá sus dudas particulares sobre profe, alguna ¿puede pregunta. repetir lo que dijo para yo mandarlo O sea, yo en... lo que sugiero es que Un los momentico, un estudiantes, momentico. Sí, adelante, profe. yo lo que sugiero es que no solamente para este examen, sino para los que vienen, los estudiantes, cada uno envíe pues la duda específica que tenga sobre el punto específico, el punto pues en particular que quiera aclarar y nos envíen un correo a Natalia y a mí, después hacemos una plenaria con todas las dudas y las vamos resolviendo. Es Listo, como la profe. idea. Ahí mandé ese audio al correo, al WhatsApp. Y yo lo escribo ahorita por correo. Y para los que entraron, igualmente para recordarles nuevamente que tienen que estar pendientes del WhatsApp, que es donde se va diciendo el ordenamiento de la clase, de los parciales. Los próximos parciales, la persona que no entre, que oportunamente no haya presentado la imposibilidad
o la excusa por la cual no presenta su parcial o su excusa médica, pues tendrá 0 en el parcial. Normalmente nosotros no hacemos eso en nuestra dinámica porque nuestra filosofía de este curso está basada justamente en la flexibilidad y en la libertad de cada quien cómo hacerlo, pero por las últimas cosas, pues como la situación como con lo del COVID, con la situación de que se ha atrasado un poquito el curso por la programación del examen de la universidad, etcétera, etcétera. Entonces estamos como cogidos de tiempo. Entonces, Profe. Sí, adelante, señor Zapa. Bueno, profe, primero que todo, pronta mejoría. Gracias. Y segundo, entonces yo tengo una duda en estos momentos. ¿Se la escribo ya o la transmito por aquí por el chat o se la escribo al correo en este instante? Carlos José, hágale. Profe, había una pregunta que yo la verdad me engañó y todavía no sigo entendiendo, y es la pregunta que hablaba del agua. Decía que por qué el hielo flota en agua líquida, y la respuesta correcta según la revisión era que cuando el agua se congela aumenta de volumen. Sin embargo, la densidad mayor del agua está a 4 grados centígrados, entonces, y no es el punto de congelación. Entonces me quedó como la duda, todavía no lo he podido asimilar, y le doy vueltas y no lo entiendo. Sí, Carlos. Lo que usted acaba de decir es correcto. La máxima densidad es a 4 grados. Por eso el hielo tiene menos densidad y por eso flota. O sea, flota es porque tiene menos densidad de la que tiene a 4 grados. Porque cuando el hielo, cuando el agua se congela, entonces cada molécula de agua está rodeada de 4 moléculas vecinas, formando una estructura completamente tetraédrica y completamente regular. Eso quiere decir que el volumen aumenta, y como la densidad es igual a peso sobre volumen, si usted aumenta el volumen, la densidad disminuye, son inversamente proporcionales. Pero usted lo acaba de decir, la densidad mayor es a 4 grados. Si la densidad mayor fuera a 0 grados, el hielo se iría para el fondo. Pero como la densidad mayor es a 4 grados, quiere decir que el hielo tiene menos densidad que el agua líquida. Y como tiene menos densidad, no se va para el fondo, sino que flota. No sé si queda claro, Carlos. O si no, diga hasta que le quede claro. Si pudiéramos, profe, entonces tener una estructura de agua a 4 grados centígrados, entonces se supone que esa estructura iría al fondo del vaso con agua. No. A 4 grados es el agua líquida común y corriente. Cuando usted tiene un agua líquida en una nevera que es a 4 grados, ese es el agua líquida común y corriente. A 4 grados. Esa es la densidad normal del agua, que es 1. En cambio, el hielo tiene 0.90 y pico. O sea que un agua a temperatura ambiente tendría una densidad mayor o menor, profe. Tiene es decir, si hablamos de 24, 25 grados, es de 1, sigue siendo de 1. 1 es la densidad del agua, ¿cierto? Y esa densidad se conserva. Mientras está líquida. O sea que se conservaría hasta que llegue a su punto de ebullición. Sí, correcto. Mi Dios le pague, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, Natalia, entonces esperemos a ver si tienen otras dudas y las recogemos en el correo y después aquí la próxima clase las ventilamos. Me parece bien, profe. ¿Hasta cuándo damos margen? Pues toda esta semana hasta la próxima clase. Perfecto. Listo, profe. Bueno, queridos estudiantes, muchas gracias por todo. Gracias, Natalia. Gracias, Wilson. Por favor, me espera un momentico, profe. Muchas gracias a todos los estudiantes. Gracias, Wilson. Hasta luego, doctor Burgos. Ortiz, Está muy bien, hasta luego. Doctor Burgos, un momentico cuando... Sí, yo me espero, Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde, profes. Bueno, chao, Carlos. Gracias. Muy bien.
momentico, profe, yo paro aquí las grabaciones, ya paré una. Ahora estoy